Vamos ahora a dar paso a una ponencia. Seguimos avanzando, como les decía, ya vamos llegando casi al final, pero aún quedan cosas muy interesantes. A una doble ponencia, podríamos decir. El título es Dynamic Pricing para Retailers y va a estar a cargo de Fernando López, él es Data Scientist en Minderest, y Rubén García, que es Project Leader en RICTEF. Así que cuando quieran, adelante. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rubén García, mi compañero... Yo soy Fernando. Los dos trabajamos en Minderest, aquí en Murcia. Para el que no les suene la empresa, somos una empresa que se fundó alrededor de 2012. Este año cumplimos unos 10 años. La actividad principal de la empresa es la monitorización de precios. Para el que le suene un poco raro esto de qué es la monitorización de precios. Básicamente, cada día, varias veces, obtenemos precios de en torno a millones de productos, de miles de webs. Toda esa información la recopilamos, la almacenamos y aportamos diferentes procesos en los cuales se puede utilizar esa información para ayudar a tomar decisiones de pricing a las empresas. Más o menos estamos distribuidos en unos 30 países, tenemos clientes de sobre 30 países y bueno, la verdad es que estamos en continuo crecimiento, lo cual es una buena cosa debido a todos estos años que ha habido con la pandemia. En torno al 2019 o así, surgió dentro del contexto de Minderest la posibilidad de realizar algún tipo de desarrollo paralelo que permitiera utilizar la potencia de la cantidad de datos que tenemos, aplicando técnicas de inteligencia artificial, para ser capaces de dar un paso más. Ese paso es no solamente tener comparativas sobre los precios y ayudar a las empresas a tomar decisiones, sino directamente utilizar técnicas avanzadas para proponer precios, es decir, hacer pricing dinámico y optimización de precios. Surgió el proyecto Reactive desde entonces y Fernando y yo estamos trabajando, él desde la parte de análisis y ciencia de datos y yo desde la parte de desarrollo y coordinación del proyecto, en avanzar cada día y proponer soluciones que sean verdaderamente significativas, principalmente en el sector del retail. Bueno, ¿qué es lo que nos hace a nosotros un poco diferentes de lo que aporta el resto de competencia? Sí que es verdad que nosotros somos una empresa joven, como he comentado, empezamos en el 2019, en torno de 2019. Por lo tanto, llevamos muy poquito tiempo dentro del sector. Hay otros competidores que tienen soluciones mucho más avanzadas que nosotros. Obviamente, tienen una duración, están en el mercado mucho más tiempo que nosotros. Pero bueno, nosotros lo que intentamos es utilizar la potencia de la información que obtenemos a través de Minderest en cuanto a la periodicidad, la frescura de los datos, tener información casi en tiempo real de lo que está sucediendo en el mercado, para, aplicando diferentes técnicas que permiten modelar ciertas características del mercado, porque, como han hablado otros compañeros, es muy complicado el llegar a hacer modelos que realmente sean muy precisos en un mercado que es muy cambiante. Ser capaces de proponer un precio que sigue un workflow de análisis por parte del cliente. El cliente puede ver qué es lo que está sucediendo, si esos precios son buenos o malos, pero en principio deben ser óptimos de cara al análisis previo y decir si quiere aprobarlo o no quiere aprobarlo, y esos precios al final llegan a integrarse dentro del sistema de información del cliente y los apliquen en cada uno de los canales de distribución que tengan ellos, ya sean tiendas físicas, online, etc. ¿Qué es lo que nos hace un poquito diferentes de unas herramientas de repricing tradicional? Bueno, básicamente la capacidad de utilizar diferentes algoritmos de Machine Learning para ser capaces de construir modelos a partir de la información que tenemos, tanto de productos. Nosotros, el cliente nos proporciona información acerca de sus productos, de los precios, de ciertas características. Por otro lado, son capaces de transmitir una información acerca de las ventas y, por otro lado, nosotros obtenemos toda la información de la serie de datos que podemos cargar a través de Minderest
que principalmente están orientadas en coger precios de los competidores, stock, atributos de los productos. Toda esa información se puede utilizar para construir dos elementos que utilizamos para llevar a cabo la estrategia de sugerencias de precio. Por un lado, construimos modelos de demanda y, por otro lado, generamos forecast. En los modelos de demanda, en general, lo que combinamos son diferentes series, de manera que intentamos ser capaces de explicar la variabilidad que existe en la demanda para cada uno de los productos. Y, por otro lado, tenemos forecast, que es lo que utilizan de manera general, porque ahora mi compañero Fernando entrará un poquito más en los conceptos particulares de cada uno de estos dos conceptos. El forecast lo que intenta es hacer una predicción de cuál va a ser la demanda en un futuro. Especialmente es muy importante esto último porque permite a las empresas gestionar correctamente sus stocks y, por otro lado, reducir gastos como gastos de inventario, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Bueno, después lo que se hace con toda esta información es el cliente es capaz de configurar ciertas reglas de cambio de precio en las cuales utiliza de manera consciente cierta información que nosotros le proporcionamos para implementar las estrategias de pricing que ellos necesiten para cada uno de los segmentos y en cada uno de los canales sobre los cuales se quiere operar. Es decir, existe un proceso previo en el cual el cliente tiene que establecer o organizar su catálogo de productos en determinados segmentos en los cuales ellos saben que las estrategias de pricing van a ser coherentes. Es decir, se generan conjuntos de productos para los cuales se pueden utilizar o se puede aplicar ciertas estrategias para conseguir un objetivo de pricing específico. Dentro de esas reglas podemos utilizar cierta información que viene de los modelos de demanda. Por otro lado, podemos utilizar cierta información que viene de los competidores en cuanto a cómo se deben escoger los precios y cuál debe ser la estrategia de alineación de los precios del cliente respecto del competidor. Y, por otro lado, existen diferentes condicionantes en cuanto a lo que son limitaciones de precio, porque nosotros intentamos generar el mejor precio o el precio óptimo en cuanto a toda la información que tenemos, pero puede ser que ese precio, por ciertas situaciones que se pueden dar, sea superior o inferior a los márgenes o a los precios máximos o mínimos que tenga el cliente. Por lo tanto, siempre hay que generar un precio que esté controlado. Y, por último, ese precio puede ajustarse utilizando ciertas técnicas de redondeo, etcétera, etcétera. De forma que al final de todos estos procesos lo que generamos son unas sugerencias de cambio de precio y esta sugerencia de cambio de precio el cliente siempre tiene la oportunidad de revisarlas. Una vez que se revisa, como he comentado antes, se aprueban o se cancelan y al final esto se exporta, el cliente lo utiliza y se implementa ya en las tiendas o en la web. A día de hoy, tanto Mindress como Reactive tenemos un conjunto de clientes bastante numeroso. Bastantes empresas han apostado por nosotros. En cuanto a Reactive, cada vez vamos teniendo más clientes que apuestan por utilizar nuestra herramienta como sistema de optimización de precios. Algunas de ellas podemos verlas aquí. Bueno, lo he comentado. Bueno, y a partir de entonces vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que utilizamos para generar estos modelos de demanda y para estos forecasts. Fernando, si quiere continuar. Sí, vale. Buenos días. Bueno, como ha explicado Rubén y como ha comentado antes algún compañero, la principal diferencia entre hacer este tipo de cosas, de establecer un precio para un producto hace 20 o 30 años y cómo lo podemos hacer ahora, es la capacidad de hacerlo de manera masiva, ¿no? A nuestros clientes, también se ha comentado anteriormente, lo que intentamos, a través de nuestros modelos, luego intentamos explicarles, ¿no? Nosotros llegamos hasta generar un modelo y luego ellos tienen que ser capaces de aplicarlo a su negocio. Con toda la información que ellos nos mandan y con la información que nosotros podemos obtener de sus competidores o del entorno del negocio, nosotros proponemos un modelo a partir del cual ellos pueden
alterar sus estrategias, definir cuándo tienen que hacer una promoción, etcétera, etcétera. Además, nuestra plataforma intentamos que sea suficientemente flexible para que puedan incorporar pues, no sé, ciertas no sé, características propias de ellos. Esto que decíamos de poder generar modelos de manera masiva hace que a lo mejor cada día estemos generando del orden de 200 o 300.000 modelos, los cuales se interconectan con las reglas definidas por el cliente para generar, en muchas ocasiones, millones de sugerencias que pueden suponer millones de cambios de precio en esas empresas que veíamos antes, como Leroy Merlin o Carrefour, etcétera, etcétera. Como decía, este sistema queremos que sea lo suficientemente flexible para que el modelo de demanda que luego se traspasa a la generación de un nuevo precio incluya o bien solamente información del cliente o también puede incluir información de los competidores. Esto nos permite obtener datos como la elasticidad de un producto, ¿no? Que nos dice cuánto varía la demanda de un producto ante una variación en un precio. Pero también podemos saber cuál es la elasticidad con el competidor. Es decir, si un competidor varía un precio, ¿cuánto está influyendo en mi demanda? Toda esa información nosotros se la proporcionamos en nuestra herramienta. Esto en cuanto a los modelos de demanda. Luego, si quieres, Rubén. Sí, simplemente, en cuanto a técnicas que utilizamos, algunas de ellas utilizamos regresiones, tanto lineales como multiparamétricas, dependiendo de la cantidad de información que queramos introducir para enriquecer los modelos y ser capaces de explicar de mejor manera la información de la variabilidad de la demanda. Somos capaces de utilizar información de ventas, información de precios, información de stock, información de precios de los competidores, información de promociones, etcétera, etcétera. Vamos enriqueciendo un poco más los modelos de manera que se ajustan cada vez más. Por lo tanto, a la hora de calcular las elasticidades para cada uno de los precios, ver cómo de susceptible es la demanda respecto a una variación de precio, pues nos permite ser un poquito más finos. Entre las cosas que se pueden utilizar, entre los usos que le damos a la información de los modelos de demanda dentro de Reactive, está la utilización en promociones. Es decir, realmente en promociones ahora contaremos un poquito más, pero existen muchas perspectivas y muchos aspectos en los cuales se puede utilizar toda la información que vamos recopilando. Entre ellas, como a la hora de planificar una promoción, como sabemos a partir del modelo de demanda cuál va a ser la demanda a cada uno de los precios, cuando se planifica una promoción podemos hacer una estima inicial de cuál sería la efectividad de una promoción antes de aplicarla en función de cuál es el precio de los productos para los cuales vamos a aplicar este tipo de estrategias. Por otro lado, otro de los aspectos que nos va a comentar Fernando es acerca de lo que es la capacidad del forecast, ¿no, Fernando? Sí. Otro de los procesos que hacemos periódicamente es estimar la demanda que va a tener cada uno de los productos de nuestros clientes. Hacemos unas previsiones diarias y luego el cliente las podrá ver agrupadas semanal o mensualmente y utilizamos desde modelos más tradicionales como pueden ser ARIMA o modelos Prophet y ahora estamos modelando también con redes neuronales para ver cómo podemos qué efectividad tenemos con estas predicciones. Igualmente, utilizamos tanto información histórica de ventas, todo el histórico que sea capaz de proporcionarnos el cliente, información de los competidores, promociones, stocks, toda esta información la metemos en nuestros modelos y somos capaces de ir afinando cada vez más nuestras predicciones.
Sí, continuando con el tema de forecast, dando la última pincelada respecto de qué cosas se pueden hacer con esto. Como he comentado antes, tanto los modelos de demanda como los forecasts los utilizamos también para la generación de campañas. En el aspecto de planificar cómo va a ser una campaña, a partir de los forecasts podemos generar una estima, eliminando todas las que son series de datos que están contaminadas, entre comillas, debido a promociones. Si eliminamos toda esa información, podemos intentar generar forecasts que son limpios en cuanto a que la demanda es más o menos estable y hacer una comparativa en cuanto a cuál sería la estima de ventas predicha si no se hubiera aplicado una campaña respecto a cuál sería si aplicáramos la campaña. Es decir, podemos establecer una medida de efectividad. Es decir, tenemos diferentes elementos, tanto a partir del modelo de demanda como de los forecasts, para medir cuál sería la efectividad de una campaña. Y después, durante el proceso de ejecución ya de las mismas, se puede realizar un seguimiento sobre cuál sería, a partir del forecast sin campañas, cuál sería la estima de ventas y cuál está siendo la estima de ventas. Por lo tanto, los clientes pueden llevar un seguimiento muy preciso de cuál es la efectividad de las campañas que están implementando. Y bueno, aparte de todo esto, dentro de React y dentro de Mindrest, estamos realizando mucha más investigación en cuanto a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial a diferentes procesos. Por un lado, dentro de React estamos utilizando estrategias de clustering para ser capaces de, utilizando la información que disponemos y otra información asociada, por ejemplo, a atributos de los productos, ser capaces de crear clústeres de productos de cara a implementar diferentes procesos dentro de la herramienta. Por ejemplo, a la hora de crear campañas, pues es especialmente importante ser capaces de dar una asistencia al cliente sobre cuáles serían los productos más susceptibles de incluir en una campaña. ¿En base a qué? En base a ciertas configuraciones que el cliente puede realizar para que influencie cuál deben ser los productos, la tipología de los productos o los condicionantes de los productos que se tienen que tener en cuenta para generar una cierta campaña dentro de un intervalo de tiempo y con unos ciertos niveles de descuento. Y, por otro lado, en Mindrest se está haciendo otro estudio. Bueno, quizá el proyecto más novedoso es que dentro de lo que es la herramienta global Mindrest, a la hora de obtener los precios de todos los competidores, esto tradicionalmente ha sido un proceso bastante manual. Una persona analiza una web y extrae la información que necesita, y lo que estamos construyendo ahora es modelos que clasifican cada uno de los elementos de una web, pues para hacerlo automáticamente, ¿no? Esto nos va a permitir hacerlo de forma mucho más masiva, y si ahora lo hacemos 3-4 veces al día, pues hacerlo pues mucho más rápido y con mejor fiabilidad. Sí, la verdad es que hoy en día las posibilidades son bastante ilimitadas, y teniendo la capacidad y la cantidad de datos de las que nosotros disponemos todos los días, nos abre en general a las empresas las técnicas de inteligencia artificial unas posibilidades que hace algunos años pues eran bastante complejas, y sobre todo gracias a los avances que han habido en el procesado, en la generación de algoritmos, pues en los próximos años se aplicarán a muchos ámbitos más, y bueno, en nuestro caso lo aplicamos al ámbito de la economía y al ámbito de la monitorización, y en los próximos años seguirá expandiéndose en nuevas aplicaciones y dando soporte a nuestros clientes, siendo capaces de aportar ciertos avances que a día de hoy pues, están en pleno crecimiento. Así que muchas gracias y aquí estamos.